Muy buenos días, autoridades electas de los 212 municipios del estado. Sean todos bienvenidos a esta transmisión en vivo desde las instalaciones del órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz, en Jalapa, Veracruz. A esta videoconferencia denominada Las relaciones laborales en el marco de la transición de gobiernos municipales. Para darles la bienvenida, tenemos el mensaje de la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del ORFIS. Adelante, maestra, por favor. Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, 26 de noviembre de 2021, desde las instalaciones del órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. El día de hoy me da mucho gusto recibir y le doy la bienvenida al maestro Jonathan Cortés Vargas. Él estará con nosotros dando la conferencia relativa al tema laboral, el marco normativo que rige las relaciones laborales de los trabajadores al servicio del Estado. El maestro Jonathan es presidente de la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje y como siempre le agradezco el apoyo y bueno, pues que nos comparta sus conocimientos y en esta etapa tan importante para los servidores públicos que entrarán en funciones el 1 de enero de 2022. Le doy la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes que están conectados en este momento. 462 registros tenemos en este momento y también a los alcaldes y alcaldesas que están conectados. Mi reconocimiento por su interés. Especialmente saludo al municipio de Jalapa, me dicen que está conectado el alcalde, un cordial saludo, y la síndica también del municipio de Jalapa, y a todos los demás. Sean bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy, como es de su conocimiento, el proceso de transmisión de poder implica una serie de aspectos que deben ser revisados minuciosamente. Uno de ellos es el relativo a las relaciones laborales que el ayuntamiento guarda con sus trabajadores, ya que se ha constatado que invariablemente del tipo de contratación existen vulneraciones a los derechos laborales que a la larga afectan a las arcas municipales cuando se debe dar cumplimiento a un laudo condenatorio. En este contexto es como el ORFIS en conjunto con la Junta Especial número 22 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que está representada por su presidente, el maestro Jonathan Cortés Vargas, promovemos estos espacios para orientar a las nuevas autoridades municipales en el respeto a estos ordenamientos legales. Hay que recordar que el arribo de una nueva administración no es un sinónimo de desmantelamiento laboral. No debemos olvidar el compromiso mutuo que existe entre el ayuntamiento y sus trabajadores. Los exhorto a considerar los planteamientos que se expondrán en esta conferencia con la finalidad de respetar los derechos humanos del personal que labora en los respectivos ayuntamientos, así como evitar las acciones que comprometan al municipio. Estamos ya en esta etapa, de acuerdo con lo que señala la ley, hemos transitado ya diferentes momentos en los que se han ido atendiendo las disposiciones que la ley establece para la entrega-recepción. Ya estuvimos en una primera etapa en los periodos de mayo y julio atendiendo los temas de capacitación a las autoridades salientes. Tuvimos en una segunda etapa la integración de la documentación de tipo financiero, el control y la fiscalización y los compromisos institucionales, la actualización de documentos integrados en esa primera etapa. Y en esta tercera etapa que llevamos ya de octubre a la fecha, ya debimos haber, por una parte, concluido la etapa de capacitación a las autoridades salientes.
pero en lo que corresponde a las entrantes y a las que hemos estado capacitando, como señala la ley, tenemos en este mes, y que deben estar ustedes muy atentos a esta reunión de transición que debe darse conforme a lo que señala la ley, y que en un momento también más adelante, en el mes de diciembre, esta reunión que les digo está prevista para el 1 de diciembre, y posteriormente la actualización e integración definitiva de documentos, que será en la primera quincena y hasta el 31 de diciembre. Para el 1 de enero, como señala la ley, el 1 de enero del año siguiente, poder llevar a cabo ese acto protocolario de entrega-recepción. Bueno, no los quiero entretener más. Tenemos a nuestro ponente del día de hoy de excelencia y al que le van a poder ustedes consultar y presentar todas las dudas que tengan ustedes en relación con el proceso de entrega-recepción en lo que corresponde a la materia laboral. Tenemos 500 registros en este momento y los dejo en las buenas manos del maestro Jonathan Cortés Vargas, y agradecida siempre por el apoyo que nos da. Bienvenidos todos y todas. Muchas gracias por su mensaje, maestra Delia González Cobos, auditora general titular del ORFIS. Les comento que va a estar abierto el chat, como siempre, como es de costumbre, para recibir todas sus dudas, sus comentarios sobre el tema que nos estará exponiendo el invitado de honor de hoy, el maestro Jonathan Cortés Vargas, como bien lo mencionó nuestra auditora general, quien es presidente de la Junta Especial número 22 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y nos trae el tema las relaciones laborales en el marco de la transición de gobiernos municipales. Antes de darle la palabra, hacemos un cordial saludo a los alcaldes y alcaldesas electos que se han estado reportando aquí por el chat, que hemos alcanzado a ver son Atzalan, Jico, Naranjo, Zamatlán, Chuapas, Carlos Acarrillo, Molhuacán, Jamapa, Tepatlaxco, Jalapa, Chontla, Tancoco, Puente Nacional, Antigua, Manlio Fabio Altamirano, Omealca, Oluta y Atzacan. Pues ahí también, si se siguen reportando, los seguiremos saludando a nuestras autoridades electas y también al presidente del Colegio de Contralores Municipales del Estado, el licenciado Benjamín Reyes Trigueros. Un saludo muy cordial. Y como se los anuncié, también Córdoba, Tantoyuca, Alto Tonga. Muchas gracias por su atención. Y en este momento les doy el uso de la voz al maestro Jonathan Cortés Vargas, presidente de la Junta Especial número 22 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas las 520 personas que nos acompañan en esta charla más que conferencia. Yo quisiera que fuera una plática de alimentación y retroalimentación en materia de las relaciones laborales en el marco de la transición de los gobiernos municipales. Un tema que, en mi opinión, es muy importante, es medular, para que tengan ustedes un arribo correcto, idóneo, y desde luego eso sea la punta de partida para que las administraciones o las próximas administraciones municipales sean exitosas. Antes que nada, felicitarlos por el éxito obtenido. Conlleva, además de la felicidad personal, pues sin duda alguna una responsabilidad en el cumplimiento del deber que los ciudadanos a todos y cada uno de ustedes les ha conferido. Recientemente platicaba con la auditora general, la maestra Delia, a quien le agradezco mucho esta invitación, que uno de los problemas fundamentales que enfrenta la administración pública en general, tanto a nivel federal, estatal y municipal, es el pasivo laboral derivado de conflictos de este carácter entre trabajadores y las entidades públicas. En Veracruz, si no más recuerdo, al último corte había por ahí un promedio de 5,000 millones de pesos, más o menos, de pasivo laboral, tanto de las entidades públicas estatales como de las entidades públicas municipales. Un problema que van ustedes a recibir
Se preguntarán, yo no lo generé, ¿por qué tengo que responder a obligaciones que no generé como presidente municipal o como cabildo o como ayuntamiento? Pero bueno, lo cierto es que la ley establece que las entidades públicas tienen una personalidad jurídica permanente, única e indivisible, y que en tal sentido quien asume la responsabilidad de la administración deberá afrontar todas las obligaciones que ésta conlleve. Y ahí entraremos en esta materia poco a poco. Sin duda alguna habrá muchos cuestionamientos y trataremos de darles respuesta para que ustedes puedan tener en esta charla un poquito de mayor luz en lo que a las relaciones laborales se refiere. Normalmente en los procesos de entrega-recepción de la transición se fijan muchas veces en los temas administrativos, aspectos financieros, y se descuidan las relaciones laborales o los recursos humanos que van a ser con quienes ustedes van a marchar en la administración pública. Y es importante desde el principio poner atención desde el régimen de contratación, el nombramiento de los trabajadores, el tipo de nombramiento, analizar las funciones de los trabajadores en el campo real de trabajo y desde luego también verificar si en los municipios existen los famosísimos y necesarios catálogos de puestos. En principio, quisiera yo empezar por manejar cuál es el régimen jurídico que regula las relaciones laborales entre los trabajadores del Estado y las entidades públicas. Y arrancamos por la norma general, la norma máxima, que es nuestra Constitución General de la República, en este caso el artículo 123 constitucional, que tiene dos apartados. El apartado A, que tiene que ver con los trabajadores del sector público, y el apartado A, que tiene que ver con los trabajadores del sector privado, y el apartado B, que tiene que ver con los trabajadores del sector público. En consecuencia, constitucionalmente, quien rige las relaciones laborales va a ser el apartado B del 123 constitucional, que contiene una serie de derechos sustantivos que le corresponden a los trabajadores que le sirven al Estado. Luego, la ley reglamentaria del apartado B aquí en Veracruz es la Ley Estatal del Servicio Civil, que ahí se amplían los derechos y obligaciones de los trabajadores y también los derechos y obligaciones de las entidades públicas. Y la misma Ley Estatal del Servicio Civil nos establece que de forma supletoria, ante algún vacío legal, se podrá aplicar o se usarán como instrumentos legales de interpretación la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo. Entonces, este es el marco normativo al que ustedes deberán sujetarse al entablar ya las relaciones laborales con quienes serán los trabajadores de los ayuntamientos que están por entrar. Pasamos a la siguiente. Bueno, dice, el 123 apartado B regula las relaciones laborales entre los poderes de la Unión y sus trabajadores, en el caso de Veracruz, entre los poderes del Estado y sus trabajadores. Siguiente, por favor. Y aquí nos establece algunos aspectos relevantes que yo consideré, digo, hay muchos más, pero podemos ver cómo establece jornada máxima laboral, nos establece una serie de derechos sustantivos que le corresponden al trabajador, que ya ustedes en la práctica tendrán que irlos observando a efecto de no lesionar derechos laborales. Aquí la parte importante de este artículo es la fracción 11. A la siguiente, por favor. Dice, los trabajadores solo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley. En caso de separación injustificada, tendrá derecho a optar por la reinstalación o en su caso, por la indemnización correspondiente previo al procedimiento legal. En los casos de supresión de plaza, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o la indemnización de ley. Veamos cómo desde
la Constitución General de la República se prevé que es un derecho sustantivo de los trabajadores la permanencia en el trabajo, salvo causa justificada que tenga la entidad pública para poder proceder a la rescisión. ¿Quién nos va a dar la causa justificada? La ley reglamentaria, que es la ley estatal del servicio civil, que establece cuáles son las obligaciones de los trabajadores y ante la falta a una de esas obligaciones procede en consecuencia la rescisión. En muchos ayuntamientos puede haber un marco legal alterno, que son las condiciones generales de trabajo, que ya las abordaremos también más adelante. Pero veamos cómo desde la Constitución es importante que nosotros tengamos presente que no podemos llegar a la administración pública y cerrarle la puerta a los trabajadores para darle entrada a otros trabajadores sin que haya existido previamente un procedimiento jurídico que así nos lo permita. ¿Por qué tenemos hoy un pasivo laboral tan importante y que tantos problemas está generando a las entidades públicas? Porque existía este mal de que llegaba un nuevo titular o un nuevo ayuntamiento y bastaba con cerrarle la puerta a los trabajadores sin ningún tipo de justificación y eso representaba eventualmente una demanda. Cuando comparecía la entidad pública al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, pues obviamente los representantes legales no tenían mayores elementos para defender esa postura del ayuntamiento y en consecuencia había un laudo condenatorio. Yo puedo comentarles, por ejemplo, que he visto que hay ayuntamientos que tienen laudos condenatorios por reinstalación y pagos de salarios caídos de 3 personas por el mismo cargo. Porque llegaba un ayuntamiento, despedía, llegaba otro y despedía, pero como no había ningún tipo de procedimiento jurídico, ningún tipo de justificación, esto representaba necesariamente un laudo condenatorio. Y eso es lo que ha generado estos problemas. Vicios, por ejemplo, de ayuntamientos que antes de partir hacían un acta de cabildo retroactiva para poder cubrir los 6 meses de permanencia de un trabajador en el mismo puesto. Y antes, en el mes de noviembre, hacían un acta de cabildo retroactiva al mes de marzo, le ponían el número bis y con eso ya estaban dando nombramientos definitivos a 1 o n número de trabajadores y ya con ese nombramiento era muy difícil ejercer una defensa adecuada del ayuntamiento. Todos estos aspectos tienen ustedes que observarlos ahorita al momento de la entrega-recepción. Son males que se dan continuamente. Soliciten todas las actas de cabildo, procuren certificar los números de las actas, cuando menos las de este año, para que no les quieran meter por ahí un gol, un chanfle y dejarles ya basificados a muchos trabajadores. También es oportuno que acudan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, verifiquen los expedientes sindicales. Es otro mal también muy recurrente que de última hora quieran dejar sindicalizados a muchos trabajadores, dándoles nombramiento definitivo, y es necesario enterarse de forma oportuna para ejercer las acciones legales a las que haya lugar en ese momento. Una vez que entren ustedes en funciones, si no se advirtió y el TECA da la toma de nota por altas de trabajadores, ya va a ser muy complicado litigar el asunto con ese documento. Si lo podemos advertir de forma previa, va a ser importante que ustedes lo hagan para que se ejerzan las acciones legales y se pueda evitar que se le deje al ayuntamiento un mayor número de trabajadores sindicalizados que ya los obliga a mantenerlos dentro de la administración municipal. Pasamos a la siguiente. En cuanto a la ley estatal del servicio civil, podemos ver que es una ley de observancia general para los poderes del Estado, los municipios. Ahí le puse 3 puntos suspensivos porque abarca otras entidades como los organismos públicos descentralizados, para cuyos efectos constituyen una entidad pública diferente. Para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida para todos sus efectos
entre los trabajadores y las respectivas entidades públicas representadas por sus titulares. Y aquí también hay que poner un poquito de atención en el aspecto titulares. Por ejemplo, de una Secretaría de Despacho de Gobierno del Estado, su titular pues es el secretario. Pero en el caso de un ayuntamiento, recordemos que es un cuerpo colegiado, que si bien es cierto que lo preside el presidente municipal, él va acompañado de todo un cabildo. Más adelante veremos un artículo de la Ley Orgánica del Municipio Libre, cómo da en materia laboral, permite esta correlación entre el presidente municipal y su cabildo completo. Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros en virtud del nombramiento que le sea expedido. Igual vamos a ver los tipos de nombramiento. Los trabajadores al servicio de las entidades públicas se clasifican en dos categorías. Aquí es muy importante que vayamos poniendo atención. De confianza y de base. No tenemos más. También en la Ley Federal del Trabajo. De confianza y de base. Y es importante tener nosotros el conocimiento y la preparación para saber distinguir a unos de otros y saber actuar, porque no tienen ambos las mismas garantías. El trabajador de confianza tiene derecho a las medidas protectoras del salario, pero no tiene derecho a la estabilidad en el empleo. Es un tema que ya lo definió perfectamente bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los trabajadores de confianza tendrán derecho a las medidas protectoras del salario, es decir, a su salario diario y a todas aquellas prestaciones que deriven de este, pero no tiene derecho a la estabilidad en el empleo. En cambio, el trabajador de base, si bien es cierto que a lo mejor en percepción tiene menores alcances, sin embargo, sí tiene derecho a las medidas de estabilidad en el empleo. La siguiente, por favor. Son trabajadores de confianza. 1. Aquellos cuyo nombramiento requiera la aprobación expresa de los titulares de los poderes del Estado o de los municipios. Por ejemplo, en los ayuntamientos, el tesorero, el secretario del ayuntamiento, el contralor, porque la misma ley orgánica del municipio libre establece que requieren un nombramiento expreso por parte del cabildo. 2. Los titulares de las dependencias o los titulares de las unidades u órganos en la estructura administrativa de las entidades públicas hasta el nivel de jefe de sección o su equivalente. Hay que ver en su ayuntamiento si cuenta con el catálogo de puestos. Si bien es cierto que es una obligación que establece la ley orgánica del municipio libre, no menos cierto es que la mayoría de los ayuntamientos no cuentan con un catálogo de puestos. Es importante que si lo tienen, lo revisen y hagan el comparativo con los nombramientos de la plantilla laboral. Y si no lo tienen, es necesario y urgente que los ayuntamientos se den a la tarea de tener su catálogo de puestos. En un juicio laboral o en una situación de conflicto laboral, llámese individual o colectivo, el catálogo de puestos va a ser fundamental para efectuar una defensa adecuada. 3. Los que dentro de las entidades públicas realicen funciones. Ojo, aquí hay que ser esta parte es muy importante. Realicen funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos o valores, auditoría, planeación, supervisión, control directo de adquisiciones, responsables de los almacenes e inventarios, investigación científica, asesoría o consultoría. La siguiente. Esos que les acabo de mencionar son trabajadores de confianza. ¿Por qué les digo que hay que poner mucha atención? Muchas veces a un trabajador se les tiene un nombramiento y solamente para quitarse la obligación de encima se le pone en el nombramiento trabajador de confianza.
pero resulta que no realizan ninguna de las funciones anteriores. ¿Me puede regresar, por favor? Pero resulta que no realizan ninguna de las funciones anteriores. Por ejemplo, la secretaria de un regidor, pues no realiza funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, manejo, pero le ponen de confianza. Y por el solo hecho de decir en el nombramiento de confianza, ¿sabes qué? Ya no cuentas más con el trabajo y a partir de mañana ya no te presentes. Y van y nos demandan. Y a pesar de que el nombramiento dice de confianza, hay un laudo condenatorio. Porque no pusimos atención en comparar el nombramiento con las funciones reales del trabajador. Y si no correspondían a de confianza, entonces la rescisión o la terminación del nombramiento no es por esta vía, sino por la vía de un levantamiento de acta o buscar alguna situación en la cual haya incurrido en alguna falta el trabajador. Entonces, no solamente basta con que en el nombramiento diga de confianza, o cuando ustedes ingresen y le van a dar un nombramiento a un trabajador que no va a realizar estas funciones, pues es incorrecto ponerle trabajador de confianza en el nombramiento. Hay que buscar mejor la figura jurídica que mejor aplique a ese nombramiento, como un trabajador temporal, un trabajador eventual, etcétera. Para que también ustedes, al ingresar y contratar personal, tutelen sobre todo la administración pública. Las reformas recientes a la Ley Federal del Trabajo, antes decían que tutelaban al trabajador, luego que tutelaban al patrón. Las reformas recientes tienen que ver con tutelar la fuente de trabajo. Yo estoy seguro que en un futuro inmediato habrá reformas al apartado B y a la ley burocrática. Pero en tanto se dan, yo lo que les sugeriría es que pongamos atención en que al otorgar los nombramientos se hagan con la figura jurídica idónea a fin de tutelar la administración pública, el servicio público, más allá de fidias y fobias políticas. A partir de ahora ustedes tienen la obligación de buscar la certidumbre jurídica de la administración pública municipal. Pues la siguiente, por favor. Por exclusión, los trabajadores que no se ubiquen en tales categorías se comprenderán como trabajadores de base. Al crearse categorías o cargos, la determinación de base o de confianza, es lo que les decía yo, al crearse las categorías o cargos, la determinación de base o confianza dependerá de la disposición legal que formalice su creación. Los puestos de confianza y de base deberán formar parte del catálogo de puestos de la entidad pública. Ahí seré reiterativo siempre en esta charla. El catálogo de puestos, revísenlo. Debe ser uno de los primeros actos que deberán revisar al momento de iniciar la entrega-recepción. El catálogo de puestos versus la lista de personal. Porque puede ser que en el catálogo de puestos tengamos un número de cargos debidamente descritos y por aquí en la lista de personal tengamos unos que ni aparecen en el catálogo. Entonces es importante tener esta comparación, hacer un cuadro comparativo entre el catálogo y la lista de personal para tener nosotros la certidumbre de cómo actuar a partir del inicio de la administración. Las entidades públicas están obligadas a elaborar y mantener actualizado su catálogo de puestos. Como les comentaba, aun cuando es una obligación, lo cierto es que no en todos los ayuntamientos, sino es que en la gran mayoría no existe el catálogo de puestos correspondiente. La siguiente. Para ingresar al servicio público se requiere ser de nacionalidad mexicana. Hay ahí una cláusula que permite a los extranjeros siempre y cuando no haya un mexicano que pueda desempeñar ese puesto. Ser mayor de 16 años, haber cursado la educación primaria, cubrir el perfil correspondiente. Si ustedes llegan a la administración pública y hacen esta revisión del catálogo de puestos con la lista de personal y hay un trabajador que no reúne el perfil, hay que hacer el procedimiento respectivo. ¿Por qué? Porque el éxito de la administración pública dependerá de que los trabajadores reúnan el perfil. Si tenemos a una persona
que es o está en el jurídico y resulta que es sociólogo, pues obviamente que no reúne el perfil para desempeñar el cargo y tendrán que hacerse los procedimientos respectivos, en los cuales tiene responsabilidad quien lo contrató, tanto él al ser contratado, porque también los trabajadores tenemos la obligación de manifestar si reunimos o no reunimos el perfil correspondiente, y si mentimos al momento de ser contratados, obviamente que tenemos una responsabilidad. Cubierto lo anterior, al trabajador podrá expedírsele su nombramiento, es decir, el documento que formaliza las relaciones de trabajo entre la entidad pública y sus trabajadores, el cual deberá constar por escrito y obliga a las partes a su cumplimiento. La siguiente, por favor. El nombramiento deberá ser expedido por el titular o responsable de la entidad pública o por el funcionario facultado para tal efecto, pudiendo tener el carácter de definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo o por obra determinada. En el caso de los ayuntamientos, la facultad recae en el alcalde, pero sí tiene también que darle vista al cabildo. Me tocó en algún momento revisar un asunto que me pidieron ahí una consulta, y los nombramientos los había expedido la síndico. Si bien es cierto que la síndico es la representante legal, en términos de la ley orgánica del municipio libre, ella no tiene facultades para expedir nombramientos, salvo que el cabildo en su conjunto la hubiera autorizado para ello, que en el caso que les comento no había sido así. Y no solamente tiene que ver con una responsabilidad laboral. Si un funcionario público emite un nombramiento sin tener las facultades, con independencia de que se pueda atacar la nulidad del nombramiento, hay responsabilidad administrativa y hay responsabilidad penal, porque está haciendo uso indebido de facultades que no le corresponden. El personal definitivo, aquí hay que poner atención, el personal definitivo es aquel que se le haya otorgado nombramiento con ese carácter después de cubrir los requisitos establecidos en la ley y cuya actividad sea necesaria en forma permanente para el desarrollo de las actividades de las entidades públicas. Si eventualmente a ustedes les dejan trabajadores con nombramiento definitivo que no lo tenían, que fue de reciente cuño, que trataron de simular un acto jurídico para darle 6 meses de permanencia en un cargo y darle el nombramiento como trabajador definitivo, hay que verificar, 1, si el trabajador cumplía los requisitos establecidos en la ley, si el ayuntamiento hizo el procedimiento adecuado, y desde luego que la actividad sea necesaria en forma permanente. Revisando esto, se pueden levantar las actas respectivas para poder rescindir a un trabajador o inclusive demandarle la entidad pública la nulidad del nombramiento. No basta, digo, no es llegar y decirle, ¿sabes qué? Tú no cumpliste con los requisitos. Oye, pero tú tendrás que fundarlo y motivarlo. De viva voz, eso nos va a representar un juicio laboral. Entonces, hay que hacer los procedimientos legales correspondientes, las actas administrativas debidamente formalizadas, para efecto de que la entidad pública, al momento de enfrentar un juicio, le proporcione a sus representantes legales todas las garantías y todos los elementos probatorios para poder solventar un juicio de carácter laboral. El trabajador interino es el que sustituye temporalmente a otro trabajador de base en su ausencia. Pero hay que tener muy bien claro estos elementos para saber otorgar de forma adecuada un nombramiento. Es trabajador provisional aquel que ocupa una plaza sin titular hasta que dicha plaza sea asignada en forma definitiva. El personal por tiempo fijo es el que contrate únicamente por el tiempo establecido en su nombramiento para satisfacer necesidades eventuales de las entidades públicas. Por ejemplo, hay una situación de emergencia en el ayuntamiento y se requiere contratar personal por un tiempo establecido, pues ahí se establece el tiempo que durará la relación
laboral. La siguiente, por favor. El personal por obra determinada es el contratado para ejecutar una obra específica, desempeñando su trabajo por el tiempo de duración de la misma. O sea, hay una obra que va a ejecutar directamente el ayuntamiento sin necesidad de un tercero. Bueno, será un nombramiento de este carácter. Los trabajadores interinos por tiempo fijo u obra determinada podrán ser retirados de su trabajo sin responsabilidad para las entidades públicas al incorporarse el titular, al vencerse el plazo o al terminarse la obra para la que fueron contratados. El trabajador de base que ocupa una vacante definitiva o una plaza de nueva creación solo tendrá el carácter de definitivo luego de 6 meses de desempeñar el puesto, siempre que haya aprobado los exámenes de selección. Esta parte igual es importante porque volvemos a lo que venimos platicando, que es el mal de males. Si nos quieren dejar trabajadores con el carácter definitivo simulando los 6 meses de permanencia, tenemos un elemento importante. Siempre que haya aprobado los exámenes de selección, resulta que se dan los nombramientos, pero no hay ningún procedimiento de selección. Ahí tenemos elementos para iniciar un procedimiento administrativo, pero hay que hacerlo, hay que realizarlo. Y voy a lo mismo. No basta que nos lo diga la ley para que yo llegue. A ver, Fernandito, a partir de mañana tú ya no te presentas más porque tu nombramiento de carácter definitivo está viciado en virtud de que no aprobaste ningún examen de selección, ningún examen de selección. A partir de mañana ya no vengas. Eso es totalmente indebido. No lo hagan y se los pedimos, por favor. Inicien los procedimientos administrativos, las actas correspondientes, y en consecuencia se le notifica al trabajador la resolución que ha recaído ante tales anomalías. Ahí tendremos ya nosotros elementos suficientes para ejercer una debida defensa. Si los despachamos sin ningún tipo de procedimiento, júrenlo que si el trabajador va y demanda, tendremos un laudo condenatorio. Y podrán decir, oiga, pero es que la ley dice, sí, la ley lo establece, pero nosotros tenemos una obligación en el procedimiento que cumplir para efecto de darle cumplimiento a la ley. La que sigue, por favor. Datos que deberá contener el nombramiento, seguramente ustedes van a encontrar formatos ahí, muy sencillo, el nombre de la entidad pública o la dependencia en su caso, el nombre del trabajador, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, sexo, estado civil, domicilio, tipo de nombramiento, que ya los vimos, definitivo, eventual, por obra determinada, etcétera. Categoría y funciones. Aquí es importante señalar qué tipo de trabajadores de confianza o de base, y ahí auméntele cuáles son las funciones que va a desempeñar el trabajador. Si el día de mañana tenemos un conflicto con ese trabajador, tenemos nosotros los elementos para determinar qué funciones realizaba y qué tipo de nombramiento tenía. Normalmente, cuando en esa parte le ponen base o confianza y no describen qué va a ser el trabajo. Hay que describirlo. Eso nos va a ayudar mucho en las relaciones que vamos a establecer con nuestros trabajadores. La jornada de trabajo, es decir, el horario que va a tener el trabajador, salario o sueldo, y la dependencia de adscripción, es decir, a qué área va a estar adscrito el trabajador. Recursos humanos, recursos materiales, secretaría del ayuntamiento, tesorería, etcétera. Acá sigue. ¿Cómo se determina los efectos del nombramiento? Por renuncia, por muerte del trabajador, incapacidad física o mental que haga imposible el desempeño del trabajo, por conclusión de la obra o del término fijado en el nombramiento y por mutuo consentimiento. Aquí habría que apelar a los ayuntamientos que están actualmente, que cuando menos en toda esta parte de los trabajadores de confianza hasta nivel de jefe de sección, ellos dejen concluidas las obligaciones laborales. Que al 31 de diciembre se concluya la relación laboral, y 2, que se le hayan cubierto a los trabajadores las prestaciones de ley, principalmente las que son decembrinas, el aguinaldo, si tienen derecho a las vacaciones y la prima vacacional, pues que todo quede cubierto para que ya las administraciones entrantes respondan a las obligaciones que acontecerán a partir del día 1 de enero.
Habría que ver, en algunas condiciones generales de trabajo se establece que el pago del aguinaldo se hace en dos partes, una en diciembre y otra en enero. Si es así, pues que cuando menos el ayuntamiento deje el recurso correspondiente para el cumplimiento de esta obligación del mes de enero. Esto es importante porque también ha sucedido que luego entran ayuntamientos, no tienen el recurso para hacerle frente al pago del aguinaldo o a la segunda parte del pago del aguinaldo que se efectúa en el mes de enero, y entramos ahí de primera mano en un conflicto laboral, máxime si hay sindicato en la entidad pública. La que sigue. El titular o responsable de la entidad pública podrá decretar el cese de un trabajador en los siguientes casos. Ahí me faltan algunas, yo vi las más relevantes. Por incurrir en faltas de probidad u honradez debidamente comprobadas. ¿Qué sería falta de probidad u honradez? Si un trabajador no cumplió con los exámenes de selección, por ejemplo. Por incurrir en violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra de sus jefes o compañeros o contra los familiares de uno u otros, ya sea fuera o dentro del servicio. Por acumular sin permiso o causa justificada más de 3 faltas de asistencia consecutivas o 5 discontinuas en un periodo de 30 días. Por cometer actos inmorales durante el trabajo, por abandono del trabajo teniendo a su cargo una función delicada o peligrosa, por comprometerse por su imprudencia o descuido la seguridad de la entidad pública, por desobedecer sin causa justificada las órdenes o instrucciones que reciba de sus superiores relacionadas con el trabajo. Digo, si no tiene nada que ver con el trabajo y dan una orden, pues el trabajador tiene todo el derecho a negarse. Por falta de los documentos relacionados con la prestación de servicio. Como podemos ver, aun cuando la administración en funciones quisiera meternos o meterles un gol a los ayuntamientos entrantes, tenemos elementos para poder realizar el estudio y los procedimientos administrativos para dejar sin efectos esos nombramientos. Hay que analizarlos bien, hay que señalar la causa correspondiente. Pero, por ejemplo, honradez. Si un trabajador no hizo un procedimiento de selección para obtener un nombramiento definitivo, pues hay una falta de honradez también del trabajador. Una falta de probidad, etcétera. Entonces, sí hay que tener muy presentes las causas para cesar a un trabajador en estos casos que ya hemos señalado. Les reitero, como siempre, debe existir un procedimiento administrativo previo. No es nada más de decirle, incurriste en esto y a partir de mañana te vas, porque les reitero, ese es el mal que ha acompañado a todas las administraciones o a la mayoría de las administraciones municipales anteriores que nos han heredado este pasivo laboral tan delicado. Y ahorita vamos a entrar al último punto para que vean qué tan delicado es este pasivo laboral. Adelante, por favor. Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales, el funcionario facultado por el titular de la entidad pública con intervención del afectado, quien podrá ser acompañado por un representante del sindicato, si es sindicalizado, procederá a levantar el acta circunstanciada correspondiente. ¿Qué pasa si es trabajador de base definitivo y no es sindicalizado? En el citatorio hay que señalarle que puede ser acompañado por persona de su confianza. Si lo acompaña algún abogado, ustedes permítanle el acceso y la intervención en el acta administrativa. Si bien es cierto que no nos dice que un representante legal o un abogado, ya también la jurisprudencia nos da esa luz. En el levantamiento de las actas administrativas tenemos que garantizar el derecho de audiencia del trabajador. Y les voy a explicar un caso que me tocó hace ya un tiempo, un asunto de una paraestatal, en el cual existían todos los elementos para una rescisión justificada sin responsabilidad para el patrón. Todos, ¿eh? Falta de probidad, honradez, un número de causales impresionantes. Pero resulta que al momento de levantar el acta administrativa, no se le dio el uso de la voz al trabajador ni a su representante. En consecuencia, durante el juicio, declaramos nula el acta administrativa y en consecuencia la reinstalación del trabajador. Es muy importante que garanticemos el derecho de audiencia en el levantamiento de las actas administrativas
a fin de no conculcar derechos humanos de los trabajadores que después, a pesar de tener las causas justificadas, nos representen un laudo condenatorio. En el acta circunstanciada se asentarán con precisión los hechos, la declaración del trabajador afectado y la de los testigos correspondientes. Vean, la declaración del trabajador afectado y los testigos tanto de la entidad pública como del trabajador si los llegara a ofrecer. El trabajador deberá ser citado por escrito cuando menos con 24 horas de anticipación en el lugar donde presta sus servicios o en el domicilio que tenga registrado en la dependencia. Esto también es importante a fin de garantizar un procedimiento adecuado. 24 horas de anticipación deberá ser citado. En caso de que el trabajador se niegue a recibir el citatorio, se levantará un acta ante 2 testigos haciendo constar tal circunstancia. Si nosotros hicimos todo el procedimiento debidamente y el trabajador no asiste al levantamiento del acta, esta no se suspenderá y tendrá todos sus efectos jurídicos respectivos. La siguiente, por favor. Por último, la ley orgánica del municipio libre, que si bien es cierto que no es un instrumento del orden laboral, contiene algunos aspectos que debiéramos considerar. Por favor, así. Dice, sujetarse en las relaciones con sus trabajadores a las leyes que en esta materia expida el Congreso y a los convenios que se celebren con base a dichas leyes, de conformidad con el presupuesto de egresos que apruebe el ayuntamiento. ¿Cuáles son? Ya vimos, la ley estatal del servicio civil y las condiciones generales de trabajo en aquellos ayuntamientos que existan pactadas entre el ayuntamiento y el sindicato. El nombramiento de los trabajadores de confianza únicamente tendrá efectos legales durante el periodo constitucional que corresponda al ayuntamiento que los asignó o contrató. Es importante porque, bueno, cuando ustedes lleguen, seguramente darán por concluidas la relación con los trabajadores de confianza y este artículo nos da luz. Realmente este artículo debiera estar en la ley estatal del servicio civil, no en la ley orgánica del municipio libre, porque, como les reitero, esta es una ley administrativa que realmente no forma parte del marco jurídico laboral. Esperemos que en algún momento los legisladores pudieran incorporar este artículo a donde realmente pertenece, que es la ley del servicio civil. Sin embargo, ahí tenemos un artículo que nos permite a nosotros tener luz en relación con los trabajadores de confianza. Los ayuntamientos clasificarán los puestos de confianza o de base conforme a los catálogos de puestos correspondientes. Y volvemos a lo mismo. Es importante tener actualizados los catálogos de puestos. Ahorita que lleguen ustedes a la administración pública, revisarlos y actualizarlos. Y si no existen, efectuarlos. Y del presidente municipal, resolver sobre el nombramiento, remoción, licencia, permiso o comisión de los demás servidores públicos del ayuntamiento, de lo cual deberá informar al cabildo. Si bien es cierto que como cuerpo colegiado no tienen las facultades plenas para el tema de los nombramientos, recae en el presidente municipal y en términos de la ley estatal del servicio civil, él es el titular de la entidad pública, sí tendrá que informar al cabildo para efectos correspondientes. ¿Qué les puedo yo en la experiencia aconsejar? Primero, por ningún motivo en la primera sesión o en la segunda sesión de cabildo vayan ustedes a señalar en el acta que se dan por concluidas las relaciones laborales. Por ningún motivo señalen, ningún trabajador será ratificado. Me ha tocado juicios donde la defensa de los representantes legales se ha caído porque al estar en el acta de cabildo se entiende como una confesión expresa del ayuntamiento y que sí despidió a los trabajadores sin procedimiento legal alguno. Y si no hubo procedimiento, obviamente se entiende por injustificado. Entonces, consejo de primera mano, no vayan a señalar nada en términos de los nombramientos de los trabajadores
que están en la administración pública actualmente, de si son ratificados o no, porque puede obrar esa acta de cabildo en contra de su propia defensa. Eso tendrán que hacerlo de forma totalmente aparte, sin que tenga que obrar en las actas. Para efectos de nombramientos, pudieran establecerse en las actas de cabildo. Yo considero que no es lo más adecuado. El cabildo siempre levantará un acta, pero es importante que estos aspectos laborales los cuidemos mucho al momento de redactarlos, a fin de que no vayan a representarnos una responsabilidad el día de mañana. Esa es una, y la parte que les comentaba yo, delicada del pasivo laboral, por lo cual agradezco mucho la oportunidad que me da la maestra Delia de dialogar con ustedes o de charlar. Miren, en el 2015 o 2014, no más recuerdo, se hicieron unas reformas a la ley de bienes municipales. Y en esas reformas se estableció que los bienes de dominio público de las entidades públicas son inembargables. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son los bienes de dominio privado? Muy difícil determinarlos. Pero ante la imposibilidad de embargar a un ayuntamiento, a una entidad pública para el cumplimiento de un laudo, vinieron recursos que se llaman inejecución de sentencia. En términos del artículo 17 constitucional, toda sentencia es para cumplirse, no se puede quedar en el limbo jurídico, debe concretarse forzosamente. Si no, de nada serviría tener tribunales constitucionales que impartan justicia, en este caso los tribunales laborales. Y un laudo tiene todas las características de una sentencia. Ante la imposibilidad de embargar a las entidades públicas, señaló la Suprema Corte de Justicia que corresponderá a los ayuntamientos o a los responsables de las entidades públicas dar cumplimiento. Y si no lo hacen, incurren en desacato a una orden judicial. Recientemente ha habido varios ayuntamientos, si no mal recuerdo, tengo muy presente el de Alto Lucero, que ya está en una situación de máximo riesgo. ¿Y qué es lo que ordenan los tribunales federales? 24 horas para dar cumplimiento al laudo, y si no, darán vista al Congreso para la destitución del cabildo completo, pero además la puesta a disposición al Consejo de la Judicatura y del Ministerio Público de la Federación. Porque el desacato a una orden judicial, recordemos que está tipificado como delito. La Corte reflexionó en el sentido de que si bien es cierto que los entes públicos y sus titulares comparecen ante un tribunal en un conflicto laboral como patrones, jamás dejan de perder su carácter de autoridad pública y en consecuencia están obligados a su cumplimiento. Entonces, si bien es cierto que por un lado se tutelaron los bienes de las entidades públicas, por otro lado se dejó en desprotección a los funcionarios en relación con el cumplimiento. Es bien importante si tienen juicios laborales, darle seguimiento. Pues les comentaba yo, acudir de forma oportuna al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, enterarse qué juicios tienen el ayuntamiento en contra, cuáles están en fase de instrucción, cuáles están ya en fase de ejecución. Si son en fase de ejecución, hay que ponerles mucha atención porque son aquellos que nos van a representar eventualmente mayor conflicto. Y entablar un procedimiento a lo mejor de conciliación y de negociación con esos trabajadores. Yo en algunos casos, como consejos, pues les he dado ¿no? De que entren en contacto con aquellos trabajadores que tienen alguna demanda y comentarles que ustedes no le dieron origen al problema, pero que tienen la disposición de solucionarlo. Pero no al 100%, porque comprometeríamos las arcas del ayuntamiento. Ha habido casos inclusive en los cuales los trabajadores han aceptado la reinstalación sin el pago de un solo peso. O al 25, o al 30, o al 40, o al 50%. Hay muchas maneras
de darle solución a esos conflictos. Pero de entrada, jurídicamente, tratar de defenderse ante una situación que ya esté en ejecución. Cuando menos que los tribunales federales vean que hay la voluntad y el cumplimiento parcial por parte de los ayuntamientos a fin de darle cumplimiento a esos laudos que tienen el carácter de sentencia. Y que no les llegue el día de mañana un requerimiento ya apercibiéndolos de destitución y de ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Federación. Ya hubo casos, uno muy sonado que fue en la Ciudad de México, de un ahora senador, que en su momento tuvo que pedir licencia antes de que le llegara la destitución. Y ya ahí pudo medio salvar la situación personal. Ya hubo uno también en Villahermosa, en Tabasco, y ha habido en otros lugares de la República ya esta situación de que si no te puedo cumplir por la vía del embargo, pues tendríamos que cumplir por la vía de la destitución. Por eso le digo que el pasivo laboral es muy delicado. Ustedes van llegando, no es un problema que ustedes hayan generado, se generaron en otras administraciones municipales, pero sí podemos cuidar que este problema no se siga acrecentando. Que los nuevos ayuntamientos, los 212 que van a ingresar a partir del 1 de enero, se caractericen y se distingan por hacer las cosas bien por primera vez en el ámbito laboral. Si algo reconozco de esta administración estatal es la preocupación por darle tratamiento al derecho del trabajo, a las relaciones laborales. La administración pública actual del gobierno del estado creó una comisión para la atención de los laudos laborales como nunca se había hecho y de lo cual informó oportunamente el secretario de Finanzas en su recién comparecencia. Y eso les ha permitido ir atendiendo esta situación del pasivo laboral e irle dando tratamiento sin que tengan requerimientos de tal carácter. Pero todo depende de la voluntad, de la estrategia que ustedes tengan, de sus equipos jurídicos y administrativos, para que establezcan oportunas rutas para darle solución a todo esto. De entrada, no originarle más a los ayuntamientos, más conflictos laborales y más pasivos laborales. En mi parte, pues es lo que puedo yo compartirles dentro de lo que es el derecho y de lo que la propia experiencia nos ha advertido para efecto de contribuir con ustedes a iniciar con el pie derecho su administración municipal. Conozco a varios de ustedes, les mando un fuerte saludo y saben que estamos a sus órdenes. Cualquier tema de dudas y demás, a través de aquí del órgano de fiscalización superior o de forma directa, podemos atenderlo para que tengamos ayuntamientos muy exitosos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Jonathan Cortés Vargas, presidente de la Junta Especial número 22 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por este tema que nos expuso tan ampliamente, las relaciones laborales en el marco de la transición de gobiernos municipales. Y como bien se los comenté al principio de esta videoconferencia, estuvimos recibiendo a través del chat y de las letritas de Q&A todas sus dudas y sus preguntas. En este momento va a pasar a resolverlas el maestro. Antes mandamos saludos a los municipios que se siguieron reportando, a los alcaldes y alcaldesas electos de Calcahualco, Alvarado, San Andrés, Teocelo, Chumatlán, Naranjal, Astacinga, Cuitláhuac, Texhuacán, de Las Vigas de Ramírez, Tlacolulán, Izuacán de los Reyes, Tierra Blanca, que nos están poniendo aquí en este momento, Tuxpan, Zona Norte, Benito Juárez, Pánuco, Tlacojalpan, Sosocolco, y también al presidente municipal electo de Poza Rica, Fernando Luis Ramés Garza, y su síndica única, que están tomando esta capacitación junto con su equipo de trabajo, San Andrés, Tlalnehuayocan, Tampico Alto. Y bueno, muchas gracias por su atención, y en este momento le doy el uso de la voz a la maestra María Félix Osorio Domínguez, que se une al panel para responder junto con el maestro Jonathan Cortés Vargas todas las dudas que nos hicieron llegar. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues pasamos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Aquí tenemos un gran número de inquietudes que aquí el maestro Jonathan Cortés nos va a hacer el favor de contestar. Gracias, maestro, muy amable. La primera dice, ¿qué procede en el caso de los laudos a favor de policías municipales que se dejaron de pagar en esta administración? Si ya son laudos que han causado ejecutoria, es decir, que ya no hay recurso legal alguno que interponer, pagarlos. Pero, ¿qué procede? En principio, acercarnos a los interesados, platicar con ellos. Jurídicamente, atender el expediente a fin de proteger a nuestros cabildos, de que no les llegue un requerimiento como el que les acabo de comentar. Y a la par, atenderlos a través de la negociación, del diálogo con los interesados, a fin de ver si existe el capital para darles cumplimiento, pero que sea en un porcentaje mucho menor al que realmente corresponde. Me imagino que deben ser laudos que se tuvieron con el régimen anterior. Actualmente ya los policías estatales y municipales no pueden demandar por la vía laboral, sino por la vía administrativa. Gracias, maestro. La siguiente dice, ¿considera recomendable afiliar a los trabajadores de confianza municipal en el régimen de confianza? Pues si son trabajadores de confianza, el régimen es de confianza. Hay que revisar bien las funciones que desempeñan para tener una administración perfectamente regulada. Si hay un trabajador que dice nombramiento de confianza y realmente hace funciones de base, pues mejor regularizarlo. ¿Para qué nos engañamos con un nombramiento que nos va a causar problemas? O si es un trabajador de confianza que no tiene nombramiento, pues es pedirles un nombramiento como trabajador de confianza. Realmente el término afiliar no lo entiendo perfectamente, si es afiliarlo al régimen de seguridad social, no sé. Digo, todos los trabajadores tenemos derecho al régimen de seguridad social y afiliarnos tendremos que ser afiliados en términos de nuestro propio nombramiento. Si somos de confianza, pues de confianza, somos de base, ¿no? Pero sí tener regularizado a nuestros trabajadores en términos de lo que realmente desempeñan. Gracias, maestro. Dice, en muchos ayuntamientos los trabajadores no tienen seguridad social, contratan un médico que les da consulta y los ayuntamientos pagan los medicamentos. Esto es delicado porque todos los trabajadores tienen derecho al régimen de seguridad social. Y es delicado porque si en algún momento algún trabajador tiene un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, nos va a salir muy costoso a los ayuntamientos un laudo en el cual nos condenen a este tema de seguridad social. Porque habrá que afiliar al trabajador de forma retroactiva, pagar todo lo correspondiente y en términos de la ley del IPE, a ver si no también incurren en una multa los ayuntamientos. Normalmente lo que hacen los ayuntamientos es tener afiliados a los sindicalizados. Lo idóneo, sabemos que a veces el dinero no alcanza, es muy complicado. A lo mejor en un programa conjunto, ayuntamientos, gobierno del estado, gobierno federal, se pueda consolidar un tema de afiliación de todos los trabajadores. En sentido estricto, todos los trabajadores tienen derecho al régimen de seguridad social. Y sí he visto que en este sentido sí sucede de que los trabajadores van a un médico particular, acuden a la entidad pública y la entidad pública tiene que reembolsarles ese dinero, inclusive está hasta en las condiciones generales de trabajo. Ahí no le veo tanto problema. El problema es cuando algún trabajador pudiera incurrir en el ejercicio de las funciones en un accidente de trabajo. Ahí sí puede ser un asunto sumamente costoso y todos los trabajadores estamos siempre en un riesgo de sufrir un accidente o una enfermedad de trabajo. Máxima en estos tiempos del COVID, ¿no? Que ya hace unos meses dimos una charla al respecto en las cuales el COVID inclusive ya puede considerarse una enfermedad o un riesgo de trabajo. Gracias, maestro. La siguiente dice, ¿cuál es el término para dar de baja a un trabajador una vez que se tuvo conocimiento de la falta de probidad
si ya transcurrió más de 6 meses del nombramiento otorgado sin hacer los exámenes de De selección. inmediato. En cuanto tengan ustedes conocimiento de la causa, hay que levantar el acta. Porque si no, estamos convalidando el hecho. Una vez que se tiene conocimiento del acta, aun cuando, ojo, aun cuando el ayuntamiento o el presidente municipal decida no rescindirlo, perdonarle lo que haya sucedido, cuando menos dejar el hecho asentado, tener el acta correspondiente. Si vuelve a incurrir, tenemos nosotros elementos suficientes, mejor que sobren a que falten. Pero el término es de inmediato, en cuanto tengamos conocimiento, levantar el acta. Si el trabajador falta 3 veces consecutivas, en el día 5º estamos levantando el acta por faltas injustificadas. Si el trabajador golpea a un trabajador, de inmediato se le envía el citatorio para que 24 días se presente al levantamiento, 24 horas, perdón, se presente al levantamiento del acta correspondiente. No dejemos tiempo, porque entonces estaríamos convalidando el acto correspondiente. Gracias, maestro. La siguiente dice, si tenemos conocimiento de que el ayuntamiento saliente fue notificado y requerido mediante un laudo por restitución de trabajadores y su pago de salarios caídos, ¿es la obligación de ellos pagarlo o dejar la deuda al ayuntamiento entrante? Pues es que la obligación es del ayuntamiento. Realmente la obligación es del ayuntamiento, esté quien esté. Lo ideal sería que el ayuntamiento que se va dejara todas sus obligaciones cumplidas, pero sabemos que no es así. Actualmente hay ayuntamientos que enfrentan laudos por millones de pesos y sabemos que no lo van a cumplir en el mes de diciembre. Obviamente esto se convierte ya en deuda pública para el ayuntamiento entrante. Ya entran con un pasivo laboral que no crearon ustedes, pero que deberán afrontar, porque el ayuntamiento como ente público no depende de si está Juanito o Perenganito. Entonces tendrán que afrontarlo ustedes, los que van llegando, obviamente con la estrategia y con la sensibilidad que esto requiere, pero definitivamente lo tendrán que enfrentar eventualmente. Gracias, maestro. La siguiente dice, ¿qué pasa si el ayuntamiento no deja el dinero para cumplir con los aguinaldos? Pues tendrán ustedes que obtener los recursos. Digo, ya una vez que se va el ayuntamiento, se van los funcionarios, a lo mejor se les puede, por la vía administrativa, iniciar algún procedimiento de responsabilidad, dependiendo de lo que establezca la norma. Pero definitivamente no se le puede dejar a los trabajadores sin el cumplimiento de sus prestaciones. ¿Qué tendrá que hacer el ayuntamiento? Pues buscar de los recursos que tenga a disposición en el mes correspondiente, de dónde tener para pagarle a los ayuntamientos. A los trabajadores el pago del aguinaldo, que además es una prestación de las constitucionales que no se pueden evadir. A lo mejor, si hay prestaciones que están en las condiciones generales de trabajo, que no sean de rango constitucional o de carácter legal, se pueden contener un poquito. Pero aquellas que son de carácter constitucional o de carácter legal, pues hay que darles cumplimiento de inmediato por todas las consecuencias que esto pueda conllevar. La ley establece que debería ser el pago al 20 de diciembre. Sin embargo, en las condiciones, sindicatos y ayuntamientos han pactado el doble pago, ¿no? Una parte en diciembre y otra parte en enero. Por eso es oportuno que estemos el día de hoy aquí, para que ya ustedes ya tienen una legitimación en relación a los actuales ayuntamientos para pedirles que, una, o dejan cubiertas las prestaciones, o dos, que les dejen ya el recurso correspondiente para poderlas pagar. Y también chequen el tema de los juicios laborales, todo lo que tengan en trámite. Las autoridades salientes van a tratar de ocultarles información. Eso ténganlo por seguro. Si no hacen una transición adecuada por la vía de la civilidad, tratan de ocultar información principalmente de carácter laboral, por el temor de que se les exija darle cumplimiento en estas fechas. Gracias, maestro. La siguiente dice, ¿se puede contratar personal de confianza con jornada reducida? Digo, al final del día, recordemos que
el contrato es un pacto de voluntades. El contrato entre patrón y trabajador es un pacto de voluntades y ustedes ahí pueden pactar siempre y cuando ambos estén de acuerdo cada una de las circunstancias que van a envolver la relación laboral. Lo pueden pactar, ahí se pacta la jornada y se pacta el salario, pero hacerlo por escrito. No lo hagan de palabra, porque entonces el día de mañana el trabajador tiene las de ganar porque el instrumento jurídico no se efectuó. Se puede pactar, desde luego, siempre y cuando lo hagamos por escrito para que todo quede perfectamente establecido. Gracias, maestro. La siguiente dice, para no incurrir en despidos injustificados, ¿es recomendable contratar a todos aquellos trabajadores que no encuadren en trabajadores de confianza por contratos de trabajo por tiempo determinado? Primero, hay que ver el tipo de nombramiento que tengan los trabajadores. Si hay simulación en los nombramientos, como suele pasar en las transiciones, yo les sugeriría que de entrada buscar la nulidad de ese nombramiento que fue indebidamente proporcionado. De entrada, digo, para que el ayuntamiento no tenga un vínculo jurídico con aquellas personas que simularon actos jurídicos. Esa sería mi primera recomendación, buscar la nulidad del nombramiento. Ahora, si se entabla un diálogo con los trabajadores que ya están en la administración pública, no se le quiere causar mayor problema a ellos y están de acuerdo en que se modifique el nombramiento, habiendo pacto de voluntades, no hay ningún problema. Se puede hacer ahí un acta circunstanciada con todos y cada uno de los trabajadores y se procede a darles el nombramiento modificado en términos de lo que ustedes hayan pactado. Ya se ha hecho, yo recuerdo algún ayuntamiento, se hizo una práctica similar en las cuales se modificaron los nombramientos que les habían otorgado de forma indebida a fin de no causarle problema a los trabajadores, porque a veces ellos, con el afán de preservar la fuente laboral, pues también hacen lo propio, pero muchas veces tiene que ver más con las anomalías de la administración y se logró concertar con ellos nombramientos de carácter temporal en lugar de los nombramientos que tenían de carácter definitivo. Gracias, maestro. La siguiente dice, aunque el presidente expide el nombramiento, pero dichos nombramientos deben ser autorizados por el cabildo. No necesariamente autorizados. La ley dice, le informará al cabildo. Quien en este caso deberá expedir el nombramiento va a ser el presidente municipal, con la obligación que establece la ley orgánica del municipio libre de informarle oportunamente al cabildo. No necesariamente tienen que ser aprobados por el cabildo. La ley no lo obliga. En muchos ayuntamientos se ha hecho esa práctica. ¿Es inadecuado? Tampoco. Aunque yo soy de la idea de que no todo lo tenemos que dejar asentado en las actas. Hay cosas que hay que reservarse para que no nos causen el día de mañana un conflicto de carácter laboral, civil, penal, etcétera, ¿no? Dependiendo la causa. Yo creo que el hecho de ajustarnos al librito, a lo que establece la ley, ya tenemos con eso las garantías para la administración pública. Hay quien quiere legitimar más y ponerlo en las actas de cabildo. A veces es contraproducente. Yo les sugeriría que se apegaran al librito, que es el presidente municipal, dándole aviso únicamente al cabildo. Gracias, maestro. La siguiente dice, ¿es permitido que el trabajador municipal firme contratos cada determinado mes? Bueno, el tema de los contratos de esta naturaleza, de darlos cada 3 meses, cada 4 meses, y al rato el trabajador ya lleva 6 años con esta característica, pues realmente es un engaño que nos hacemos nosotros mismos. Ya también la Suprema Corte de Justicia nos estableció que los contratos de trabajo, como la obligación alimenticia, son de tracto sucesivo. Entonces, si nosotros damos un contrato de 3 meses y al rato otro de 3 meses, y así nos llevamos al trabajador 6 años, lo cierto es que la relación se tiene entendida del día 1 hasta el día último de la relación laboral. ¿Qué les sugiero? Den un contrato por 3 meses y descansen al trabajador un tiempo
y de ahí le dan otra vez el contrato. Es decir, que haya un espacio entre uno y otro para no generar el tracto sucesivo. Gracias, maestro. La siguiente dice, el personal que laboró en la administración anterior basificó a su personal de confianza en enero y junio. Como nueva administración, ¿tenemos la obligación de reconocerlos? Eso es lo que vamos. Hay que estudiar cómo los dieron de base, cómo modificaron el nombramiento y a partir de ahí demandar la nulidad de estos. Pero además, hay que ejercer la responsabilidad administrativa contra quienes hicieron esta canallada a la administración pública. Y también las situaciones penales a las que haya lugar. También las obligaciones de carácter laboral que se hacen de forma indebida dan las situaciones penales. Pues, ¿qué hay que hacer? Estudiar cómo se dieron los nombramientos, cómo se modificaron este intercambio de trabajador de confianza, trabajador de base. No sé si a lo mejor era un jefe de departamento, ¿cómo es que a un jefe de departamento le estás dando la basificación? Si la ley textualmente lo prohíbe. O sea, el nombramiento es plena y totalmente indebido. Obviamente no están obligados a reconocerlo, siempre y cuando realicemos los procedimientos administrativos para dejar sin efectos esos nombramientos. Porque si no, sí nos podemos comprometer en una situación de carácter laboral que al rato le represente un peligro al ayuntamiento. Pues hay que hacer todos los procedimientos administrativos y legales en contra de quienes hicieron esto para efectos de no soportar una carga laboral con quienes no tenemos esa obligación, que en este caso son los trabajadores de confianza, que como dijimos solamente tienen derecho a las remuneraciones, todo aquello que tenga que ver con el salario, pero no tienen derecho a la estabilidad laboral. Yo sí le pediría a quien hizo esta pregunta es que pidan, ahorita que están en el procedimiento de entrega-recepción, que pidan todos los documentos que sirvieron de base para hacer este procedimiento de basificación de personal. Por eso también les reitero, acudan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, verifiquen los padrones de sus sindicatos. Ahí también les va a dar mucha luz quienes realmente tienen puestos de base, están en el sindicato y quienes no. Muchas veces el ayuntamiento responde a obligaciones laborales, sindicales, de 100 trabajadores. Y vas al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y resulta que además hay 22 en el padrón. Pero estamos nosotros pagando de 100. ¿Y de quién es imputable que no estén en el sindicato? Pues del propio sindicato. Entonces, ojo, ahí tenemos una oportunidad, un nicho de oportunidad también para bajar cuestiones económicas del ayuntamiento. Gracias, maestro. La siguiente dice, ¿qué procede en el caso de basificaciones a familiares directos de ediles salientes? Lo mismo, hay que revisar por qué se les dieron, cómo se les dieron y demandar o solicitar o hacer los procedimientos administrativos para dejar sin efectos ese tipo de nombramientos con independencia, repito, de iniciar los procedimientos administrativos y penales correspondientes. En el asunto que les comenté de aquella síndico que dio nombramientos, una vez que la denunciaron, ella misma tuvo que hacer lo propio para que los trabajadores se desistieran de la demanda laboral y ella no tuviera repercusiones de carácter penal. Pero todos los instrumentos jurídicos y procedimientos que tenemos a la mano hay que llevarlos a cabo para efecto de darle garantías a las administraciones que vamos a representar. Gracias, maestro. La siguiente es, ¿cuál es la resolución de la Suprema Corte de Justicia donde define que no se da la estabilidad del empleado de confianza? Pues ya no solamente la jurisprudencia, digo, no la tengo a la mano, pero se la puedo mandar a través del ORFI, pero ya la misma ley lo establece. Ahí la ley, en lo que leímos, dice, los trabajadores de confianza únicamente tienen derecho a las remuneraciones. No tienen derecho a la estabilidad, medidas protectoras del salario. En consecuencia, no tienen derecho a la estabilidad laboral. Yo me comprometo a enviarle la tesis aquí a través de la maestra Delia, o aquí a través de la maestra,
con independencia de que ya la propia ley lo establece. Solamente tienen derecho a las medidas protectoras del salario. Gracias, maestro. La siguiente dice, ¿qué opinión le merece que a la ley reglamentaria del apartado B del 123 constitucional no hay mención en ninguna porción normativa la figura del contrato? Porque la figura del contrato en la ley burocrática pues es el nombramiento. Ahora, no nos impide de tener contratos. El contrato y el nombramiento. ¿Qué vamos a establecer en el contrato? Pues las actividades del trabajador, su jornada, su salario, sus obligaciones, sus derechos. ¿Vale? En correspondencia con el nombramiento. Ahora, ¿qué es lo que realmente podemos entender como contrato en un ayuntamiento? El catálogo de puestos. Y vamos de nuevo, el catálogo de puestos. Ahí vamos a poner secretaria de sindicatura, nivel tal. Ya ven que ahora nivel A, nivel C, nivel D. Es un tema administrativo. Y ahí se va a poner cuáles son sus actividades. Si el día de mañana nos demanda, vamos al tribunal. Mira, aquí está mi catálogo de puestos, debidamente autorizado, debidamente publicado. Y esto era lo que ella desempeñaba. Pero también se pueden realizar los contratos. Nada más que aquí en materia burocrática, el nombramiento en correspondencia con el catálogo de puestos son los que sustituyen al contrato. Pero ojo, no impide que tengamos contratos debidamente formalizados por escrito. Gracias, maestro. Dice, en materia presupuestal, los ayuntamientos 2021 debieron haber previsto en su presupuesto de egreso la liquidación de su personal de confianza. ¿Qué pasa si los alcaldes actuales no indemnizaron a su personal y de qué forma se les puede fincar responsabilidad? Les voy a mandar ahí una ejecutoria. Recientemente, algunos tribunales colegiados tienen el criterio de que el trabajador de confianza no tiene derecho a la reinstalación ni a la indemnización constitucional. Únicamente aquellas prestaciones que hubiera devengado. Entonces, si les dejan trabajadores de confianza, les voy a mandar esta ejecutoria para que a su vez la maestra la pueda circular, porque les va a servir de base para que ustedes le den las gracias a los trabajadores de confianza, les paguen, eso sí, aguinaldo, que ese es totalmente constitucional, y salario devengado, es decir, si trabajaron la primera y segunda de diciembre, pues tendrán que pagarle su salario. Pero sí, esta ejecutoria de los colegiados nos viene a dar luz de que tampoco tienen derecho a la indemnización constitucional. Es reciente, así que por ahí se las voy a enviar, no la traje, pero se las voy a enviar porque nos va a dar también luz a efecto del tratamiento de los trabajadores de confianza. Gracias, maestro. Dice, habla de trabajadores de base. ¿Eso se refiere a los sindicalizados o en particular a los trabajadores de confianza? Porque cada alcalde llega con personal de confianza. Ahora bien, los alcaldes actuales deben dejar su plantilla de confianza indemnizada. ¿Qué garantías han establecido para que las nuevas administraciones no tengan esta problemática? A ver, la ley establece dos tipos de trabajadores, de confianza y de base. Y dice, de confianza son aquellos que realizan A, B, C, D, E, F. Ahí les voy a mandar la presentación. Dirección, vigilancia, administración, manejo de bienes. Todos los que no realicen esto son trabajadores de base. El de base puede ser trabajador temporal o trabajador definitivo. Puede ser sindicalizado o no puede ser sindicalizado. Recordemos que el derecho de sindicalización ya no es un derecho, es totalmente postativo del trabajador. Si él dice, ¿sabes qué? Yo no quiero pertenecer a ningún sindicato. Ya hoy ni lo puedes despedir, ni lo puedes aplicar una cláusula de exclusión. El trabajador puede ser de base autónomo y prestar su servicio en el ayuntamiento. Ahora, la mayoría de los sindicalizados son de base, o la mayoría de los de base son sindicalizados. Pero vayamos en ese orden. Trabajador de confianza, trabajador de base. Luego estos pueden ser sindicalizados. O puede ser que haya trabajadores de base y no haya sindicato en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro el tipo de trabajadores, el tipo de nombramientos que tengan para tener claridad en lo que vamos a ejecutar a partir del 1 de enero. La siguiente, maestro, dice, ¿un trabajador puede ocupar el mismo puesto en dos entidades municipales? Pues alternamente no. Alternamente no. ¿A qué hora va a trabajar en uno o en otro, no? Salvo que en uno trabaje en la mañana y en otro trabaje en la noche o en la tarde. Pero normalmente los horarios de las administraciones municipales pues son correspondientes. De entrada yo diría,
sería hasta humanamente imposible solamente que fuera aviador. Gracias, maestro. ¿Se puede dar nombramiento de base a un trabajador que no esté sindicalizado? Claro que sí, sí, un trabajador puede ser de base sin necesariamente estar en el sindicato. Gracias, maestro. ¿A todos los trabajadores del ayuntamiento se deben inscribir al IPE? Es una obligación jurídica. Lamentablemente, a veces el dinero de los ayuntamientos no alcanza para hacerlo así, pero si me dicen a mí en estricto derecho, así debiera ser. Gracias, maestro. La siguiente dice, ¿qué se puede hacer de encontrar laudos vencidos? A ver, si es un laudo vencido en cuanto a que hay que revisarlo. Esta parte de lo vencido, habría que ver, no sé bien a qué se refiera, pero es aconsejable acudir nuevamente al tribunal y hay que verificar qué tal si tenemos laudos que ya están en procedimiento de ejecución, pero que lleva 2 años sin que se promueva algo en el tribunal. ¿Qué procede ahí? Pues el ayuntamiento puede pedir la prescripción de la ejecución y el laudo se archiva. Pero muchas veces no tenemos el cuidado de observar cómo van nuestros trámites legales. Hay que también ser claros. Muchos de los laudos que tenemos en contra de ayuntamientos han sido por rebeldía. Es decir, que no comparecieron las entidades públicas a la audiencia de ley. Y en consecuencia se fue por default y está el laudo condenatorio. Tiene mucho que ver con que le pongamos atención, mucho énfasis y vigilemos y cuidemos los trámites laborales que tenemos en el ayuntamiento, tanto en el ámbito administrativo ahí dentro del propio ayuntamiento, como aquellos que ya representen un procedimiento jurídico ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Pero puede ser que no hayan promovido la ejecución del laudo, promovemos la prescripción. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos el día de mañana, el trabajador se le ocurre buscar otro abogado, va y lo reactiva. Pues mejor hay que adelantarnos siempre a estos procedimientos para brindarle certeza jurídica a quienes vamos a representar. Fue la última. Pues muchas gracias, maestro. En un momento continuamos, por favor. Le va a dar en recomendación. Okay. Muchas gracias a nuestras autoridades que estuvieron respondiendo nuestras dudas. No se vayan, por favor. En unos momentos nos acompañará la maestra Delia González Cobos, auditora titular del ORFIS, para darnos el mensaje de despedida del día de hoy. Agradecemos la atención que nos han puesto, sus preguntas. También está mucha gente pidiendo algún contacto para acercarse a la Junta Especial. No sé si hay algún número, maestro. Para... ¿Puedo dar mi celular? Cualquier cosa. 81 06 0694 06 84 93 8493. En este momento se los voy a compartir a través del chat. Aparezco como moderador. Les pongo el nombre del maestro Jonathan Cortés. Para que cualquier duda, como él nos está comentando, se acerquen con confianza y pues puedan resolverla, ¿no? En esa transición que están a punto de vivir, ¿no? De la entrega-recepción. También seguimos con los saludos para todos los alcaldes, alcaldesas, regidores que nos están acompañando desde Jico, Tampico Alto, Rafael Lucio, Citlaltépetl, tanto Yuca, Tenochtitlán, Ixtazotitlán, Tlapacoyan, Espinal. Y también les recordamos nuestras redes sociales, están haciendo un pequeño comercial. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, como Orfis Comunicación. También en YouTube, tenemos el canal de YouTube donde les compartimos videos sobre las actividades del órgano de fiscalización. También tenemos una página oficial, por supuesto, www.orfis.gov.mx, donde también pueden encontrar videotutoriales respecto, por ejemplo, al uso del Sigmaver. También pueden encontrar ahí ustedes la información municipal respecto a los gastos de obra pública, avances en Sigmaver, avances en el Simber. También puede usted encontrarnos en la página www.orfis.gov.mx
www.mx/comunicación, donde también le informamos sobre las actividades diarias que desarrollan tanto servidores públicos del ORFIS como nuestra auditora general titular, la maestra Delia González Cobos, diariamente que se desarrollan tanto en el ORFIS como en los municipios, los 212 municipios y los entes autónomos que son fiscalizables. En este momento hace su arribo a esta sala la maestra Delia González Cobos para darnos el mensaje final, como se los había yo comentado. Somos ya 630 participantes, muchas gracias por esperarnos y pues les agradecemos mucho su presencia. Sin más preámbulo, le doy el uso de la voz a nuestra auditora general, la maestra Delia González Cobos. Adelante, maestra, por favor. Sí. Pues bueno, muy bien. Mi reconocimiento a todas y a todos los servidores públicos que estuvieron el día de hoy atendiendo y bueno, la videoconferencia del maestro Jonathan Cortés Vargas, y desde luego que agradecerle a él su tiempo y la disposición que ha tenido para compartir con ustedes toda esta información tan valiosa para quienes van a ocupar el cargo en la administración pública municipal a partir del 1 de enero del próximo año. Y bueno, no queremos dejar de hacer un reconocimiento también al maestro Jonathan por el día de hoy que ha estado aquí atendiendo el tema. Muchas gracias, maestro, como siempre, y lo vamos a seguir invitando para que nos dé y nos comparta toda esta información tan valiosa. Muchas gracias, maestra. Comentaba yo a todos que esta administración estatal, a través de usted, del maestro Lima, y en un principio de el entonces diputado José Manuel Pozos,